Hola, somos Raquel y Pilar y os damos la bienvenida a la Biblioteca Municipal de Ponferrada. Todos los años durante el mes de abril celebramos el Salón del Libro Infantil, más conocido como Salibrín, donde participáis familias y colegios acercándoos a la biblioteca. Como el año anterior, debido a la pandemia, repetimos el formato digital. Por eso hoy es la biblioteca la que va a vuestros colegios y casas, con un Salibrín muy especial, titulado Un puente con mucho cuento, basado en la ciudad. Comenzamos la aventura de este Salibrín con una preciosa canción del coro Banda Azul, que seguro que habéis oído, pero si no es así, la hemos subtitulado para que en el colegio la podáis cantar todos juntos. ¿Os atrevéis? Hola a todos, somos el coro Banda Azul. De pequeñas cantábamos juntas en el colegio y ahora ya de mayores nos hemos vuelto a encontrar y decidimos volver a cantar. Os animamos a cantar siempre porque os dará alegría y educará vuestro oído. Estamos muy contentas de que nuestro coro haya sido elegido este año para participar en este proyecto tan bonito que es el Salón del Libro Infantil, el Salibrín. Os vamos a cantar, de entre todo nuestro amplio repertorio berciano, 3 canciones de las más populares y conocidas. Esperamos que os gusten, tanto como a nosotras, y que os animéis a cantarlas. ¿Conocéis algo de la historia de Ponferrada? ¿Alguno de sus misterios y leyendas? Os invitamos a que nos acompañéis en un placentero paseo por el río de la mano de Goyo, con el que aprenderemos algo de la historia de la ciudad, su arquitectura y gentes, y la importancia de los libros para conocerla mejor.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Goyo. Hoy vamos a dar un paseo por la historia de Ponferrada y lo vamos a hacer en compañía de mi maravillosa bicicleta Orbea Ángel Prieto. Nos encontramos donde se juntan el río Sil y el río Bueza. Aquí empezó todo. Aquí se asentaron nuestros primeros pobladores. El río Sil, aunque no lo parece, es un río muy peligroso. Nuestros primeros pobladores enseguida se marcharon de la orilla y buscaron un lugar más alto para estar a salvo. De aquellas gentes conservamos un impresionante castro bajo los muros del castillo. Después vinieron los romanos, pero aquí nos asentaron porque tenían prisa por llevar el oro de las médulas para Astorga y Roma. Muy cerca de donde estábamos se encuentra este fabuloso puente del ferrocarril. Su nombre es el Puente de Querol, porque así se apellidaba el ingeniero que lo diseñó. El antiguo era de hierro y no podía con el peso de los trenes cargados con nuestro carbón. Por eso, después, se hizo este de hormigón, muy resistente. Cuentan los libros antiguos que las truchas y salmones del río Sil eran comparables con las de los ríos noruegos y muy apreciadas por nuestros antepasados. Hace 50 años se construyó este puente, al que todos llamamos el Puente Nuevo, pero que como lo inauguró el alcalde de entonces, se le puso su nombre, Puente de Don Luis García Ojeda. Siguiendo por la orilla del río, y después de pasar el puente de García Ojeda, nos encontramos con el Castillo de los Templarios. Este fabuloso castillo de Ponferrada, que está situado en un lugar elevado, porque desde ahí arriba es muy fácil vigilar los caminos. El castillo representa la gran historia de Ponferrada en la Edad Media, con los templarios, reyes y nobles como el conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio y su esposa doña Beatriz, que aquí construyeron un lujoso palacio. Era tan hermoso que los reyes católicos se quedaron con el castillo y construyeron una torre a la que pusieron su escudo imperial. En este castillo hubo una gran batalla, cuando los campesinos se levantaron contra los nobles. Como el asedio duró varios días, el conde y sus soldados se quedaron sin agua, pero a través de una galería secreta, conocida por la Cueva de la Mora, bajaban a beber el agua del río sin ser vistos. Aún anduvieron de guerras algunos años, pero al final llegó la paz y Ponferrada empezó a crecer construyendo grandes casas, plazas y su hermosa Torre del Reloj. Y sus tierras se llenaron de huertas, cereales y viñedos que dieron una gran prosperidad a la villa. Y por fin llegamos al ombligo de Ponferrada, el Puente de la Puebla o Puente de San Pedro. Esta fabulosa construcción que sirve para cruzar el río Sil, evitando los peligros de sus riadas. Un puente cerrado que dará nombre a la ciudad. Si nos fijamos detenidamente, las piedras del puente tienen unas marcas que se llaman marcas de cantero y que cada artesano las ponía como si fueran su firma, porque cuantas más piedras tallaba, más piedras cobraba. En torno al puente se fueron instalando viviendas, comercios, mesones, posadas, bodegas y una iglesia. Esa iglesia era la iglesia de San Pedro. Por eso a esta parte de la villa de Ponferrada se la llamaba la Puebla de San Pedro. La iglesia de San Pedro estaba donde ahora está el edificio de Telefónica. Lo curioso de nuestro puente es que antiguamente tenía dos puertas y el que quería pasar tenía que pagar unas monedas.
Antes de llegar al puente, las aguas del Sil regaban las huertas que había a ambos lados. Esas riberas se llamaban de la Granja y del Sacramento y tenían sus tribunales para que nadie abusara del uso del agua. El río también alimentaba varios molinos, una fábrica de luz y otras de gaseosas y de chocolate. Cuentan los abuelos que un año el río se desbordó y bajaba lleno de troncos de árboles y de animales muertos. Para impedir que las aguas pudieran llegar a nuestras casas, se construyó este enorme muro y también un nuevo puente de hierro que dedicaron al primer alcalde de la democracia, don Celso López Gabela. Así quedaban unidos el barrio de los judíos y el nuevo barrio de las Huertas del Sacramento, donde está nuestra biblioteca municipal. En este punto es importante destacar la enorme riqueza de árboles que tiene la orilla del río. La mayoría son sauces blancos, que aquí en el Bierzo les llamamos salgueiros. En nuestro paseo por el río llegamos al último puente llamado del Centenario. Se inauguró para celebrar los 100 años de la concesión del título de ciudad a Ponferrada, ya que antes era una villa. Y la diferencia entre ser villa y ciudad está en el número de habitantes. Tanto habíamos crecido en 1908 que hasta la Virgen de la Encina fue declarada patrona de todo el Bierzo. Después del puente de Centenario nos encontramos con el Museo de la Energía Fábrica de Luz. Este edificio de ladrillo es muy importante porque representa la enorme transformación que sufrió Ponferrada a principios del siglo pasado. La villa de Ponferrada, tranquila y apacible y tradicional, se convirtió de repente en una ciudad industrial. Fijaros que llegaron a llamarle la ciudad del dólar. En el siglo XX, el carbón y el hierro eran fundamentales. Por una parte, las máquinas estaban hechas de hierro y por otra parte, el carbón era necesario para producir el vapor con el que funcionaban esas máquinas. Pues un grupo de empresarios montó una empresa que se llama Minero Siderúrgica de Ponferrada, la MSP o la Minero. La Minero Siderúrgica de Ponferrada era una de las empresas más importantes de España. Tenía un tren de vapor propio, que venía desde Villablino hasta aquí, hasta la central, donde se quemaba el carbón para producir el vapor, con el que se mueven las turbinas que generan la luz eléctrica y que servía para poner a funcionar sus instalaciones e incluso para vender luz a Ponferrada y otros pueblos. Esta enorme chimenea pertenece a la antigua y primitiva central térmica de la Minero y que supo retratar la confitería Romero en su colección de postales de aquella época. Para los amigos del senderismo, aquí tenéis la senda de los Romeros, la senda de Bas y el Camino de Santiago. Desde este punto podemos contemplar cómo las aguas del río toman caminos diferentes por dos canales. El del Bierzo Bajo, que lleva agua para huertas y frutales de Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo, y el canal de Cornatel,
que llega hasta Carucedo para llenar el pantano de Campañana y producir energía eléctrica. Después de la ruta de Bas nos encontramos con este edificio tan interesante, pues que sepáis que es otra central hidroeléctrica. Como veis, este río no para de trabajar. Y por fin llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de Ponferrada. Nos encontramos delante del embalse de la Fuente del Azufre. Aquí podéis comprobar la enorme fuerza del agua del río Sil, que está controlada por esas dos enormes compuertas. El nombre de este sitio se debe a que en el siglo XIX existió un importante balneario famoso por sus aguas medicinales. Y nada más, simplemente me gustaría darle muchas gracias al río Sil por traer tanta agua buena para Ponferrada. Y a vosotros y a vosotras, deciros hasta la próxima. Desde pequeños debemos de ser conscientes de la importancia de conocer lo que nos rodea, leyendo libros, escuchando relatos de nuestros mayores, observando a nuestro alrededor, porque cuanto más sepamos, más podremos disfrutar de ello. Goyo, todo lo que nos ha contado en su paseo por el río, lo ha aprendido así. La historia de las ciudades está llena de personajes históricos, famosos y notables que tienen mucho que contar. A continuación, Bea nos va a presentar alguno destacado de Ponferrada. Aunque nos ha dicho que ni comen ni duermen, están siempre vigilando la ciudad, ¿quiénes serán? Hola, soy Bea y estoy aquí en la biblioteca porque este año el Salón Infantil del Libro trata sobre nuestra ciudad. Así que voy a contarte algunas de las curiosidades de los monumentos más importantes que tenemos en nuestra ciudad. Pero recuerda que si quieres saber un poquito más, puedes venir a la biblioteca y mirar en todos los libros esas cosas tan maravillosas que nos cuentan. Yo no sé si alguna vez os habéis fijado en la estatua del Caballero Templario o en las pimenteras, pero os invito a que me acompañéis y lo descubramos de cerca. ¿Quieres saber cómo nace la ciudad de Ponferrada? Pues así comienza esta historia. Aquí, donde estoy, en este puente, por el que seguro tantas veces has pasado para ir al parque, para ir al cole, hace muchos, pero que muchísimos años no existía. Te estoy hablando del siglo XI. A lo que voy. Por aquella época ya pasaban por Ponferrada los peregrinos que iban a Santiago de Compostela en la ruta jacobea. Venían de Italia, de Francia, de Alemania y de otros muchos lugares. Así que el rey Alfonso VI y su buen amigo, el obispo Osmundo, porque antes la realeza y el clero eran muy colegas, decidieron hacer un puente para facilitarle su paso. Quiero contaros otra curiosidad. Aunque ahora no se puede ver, en los orígenes sí que estaba. Había dos torres y el puente era cerrado. Pues me voy a despedir de estos dos, que gracias a ellos comenzó la ciudad de Ponferrada. Me encuentro junto a la estatua que lleva por nombre el Milagro de la Encina. A lo mejor no te has fijado mucho en ella, pero seguro que en el agua de las fuentes sí. A mi espalda
la Basílica de la Encina, que da nombre a esta plaza. Pues bien, dice la leyenda que en el interior del tronco de una encina, que ya sabéis que aquí en el Bierzo abundan mucho estos árboles, los caballeros templarios que por aquel entonces estaban construyendo la fortaleza de Ponferrada, en el siglo XII, donde ahora está el castillo, había un bosque repleto de estos árboles y allí talando, encontraron la imagen de la Virgen. Pues en una batalla entre musulmanes y cristianos fue escondida para que no la quemaran o algo así, y allí estuvo algo más de 400 años, hasta que fue descubierta por los templarios. Y para que todos de alguna manera pudiéramos tener constancia de este hecho, se recreó la estatua donde podemos ver la encina y la aparición de nuestra patrona. Con la inauguración de la estatua del caballero templario, nace en Ponferrada la Noche Templaria. Seguro que habéis participado alguna vez en ella. Esta fiesta recrea una leyenda, sí, otra leyenda, que la ideó un ponferradino, Luis de San Juan Romero, que imaginó encontrar el acceso secreto a la cámara donde los templarios habían escondido el Arca de la Alianza y el Santo Grial. El Arca de la Alianza es un cofre de madera recubierto de oro, donde se guardan las tablas de los 10 mandamientos. Vamos, para que me entendáis, es donde está escondido la vida eterna. Y el Santo Grial es una copa donde Jesucristo bebió en la última cena. Sí, imaginaros el valor incalculable si esto todavía estuviera escondido dentro del castillo. Pero claro, estoy empezando a contar la historia por el final. ¿Eran tan famosos los templarios en nuestra ciudad? ¿Y a quién se le ocurrió hacer esta estatua? Pues sí, los templarios fueron muy importantes. Estuvieron aquí durante más de un siglo, hasta su expulsión en 1309. Y tenían una misión, proteger a los peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela. Se habla de Guido de Garda como maestre de la encomienda. Esto viene a decir que era como el jefecillo que los dirigía. Además de proteger a los peregrinos de los asaltantes, también participaron en numerosas batallas contra los musulmanes para recuperar tierras cristianas. Y es que eran muy buenos con las espadas. Por eso al final habían recuperado y tenían tanto poder que el rey los mandó expulsar, incluso con muerte en la hoguera. Si quieres conocer más sobre el final de la Orden Templaria en el castillo de Ponferrada, puedes leer el archifamosísimo libro de Enrique Gil y Carrasco, El Señor de Bembibre. Oyes, ¿y vosotros sabéis cómo iban vestidos? Pues su atuendo era muy llamativo. Una capa blanca con una cruz roja. Y aunque en la estatua no se aprecia muy bien, aquí tenéis una muestra. Y damos un gran salto en la historia, hasta el siglo XVI. En este lugar en el que me encuentro, por aquella época estaba lleno de huertas dedicado al cultivo de los pimientos. Por eso es fácil identificar lo que está realizando este grupo de mujeres, el asado y pelado de los pimientos. Pero si nos fijamos un poco más, podemos ver la silueta de la ermita del Sacramento donde se produjo el milagro. Atentos, que vais a flipar con lo que os voy a contar. Juan de Benavento roba en la iglesia de San Pedro una caja que contenía las sagradas formas. Es el pan que te dan en misa. Pues en su ida, corriendo entre las huertas y entre los pimientos, tira la caja y la lanza en unas zarzas. ¿Y sabéis qué pasó? Con el paso de los días, unas palomas aparecieron allí
nadie las lograba espantar. Era una cosa un poco rara y por la noche una luz sobrenatural salía, hasta que se dieron cuenta que allí estaba la caja. Por eso decidieron hacer la ermita del Sacramento de la Eucaristía. Y ya sabéis, a Juan le dieron pa'l pelo. En 1970, cuando esta zona fue urbanizada con las casas y los edificios, la ermita fue derribada. Por eso solo nos queda esta historia y esta escultura en recuerdo de aquella época, con el eslogan que dice Ponferrada, ciudad amante del pimiento picante. Aquí estoy con mi amigo, el barquillero de los años 70, José Santos, más conocido como Pepe el Barquillero. Seguro que a ti no te suena, pero si le preguntas a tus abuelos cuando llegues a casa, te contarán lo riquísimos que estaban aquellos barquillos. Los domingos se ponía en el Parque del Plantío, justo en la puerta de entrada, donde los columpios, para endulzar las tardes de pequeños y grandes. También iba a las fiestas de los pueblos, a las ferias y a los partidos de la Ponferradina, donde recorría el campo con su barquillera y su cesta. Había dos formas de conseguir los barquillos, eso era lo que lo hacía más divertido. Podías comprarlo con un duro, 5 barquillos, o jugarlo a la ruleta. Venga, voy a probar suerte. Don Pepe, toma, una peseta, que quiero tirar a la ruleta. Troco, 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 troco. ¡Toma! ¡Me han tocado 2 barquillos! El Bierzo, y más concretamente Ponferrada, no es solo un lugar bonito. Es una ciudad llena de buenas gentes que se han ganado su afecto por su forma de ser sencilla, alegre y que hoy día forman parte de nuestra historia más reciente. El mejor ejemplo es la figura de Luis del Olmo. ¿Cómo? ¿Que tú no conoces a Luis del Olmo? Pues yo te lo presento. Mira qué grande es, no solo en estatura, sino también como profesional. El más famoso locutor y comunicador de la radio en España. Su programa Protagonistas estuvo más de 30 años en antena, con más de 10 millones de oyentes diarios. Hoy día todo el mundo tiene un móvil o una tablet para escuchar un podcast o la música. Pero no hace muchos años, este señor era el gigante de las ondas y se le escuchaba a través de estos receptores. La gente encendía sus transistores o la radio, como esta que te enseño. Buscaba su voz, una voz que enganchaba, moviendo la ruleta por el dial, hasta que encontraba el programa. En Ponferrada, además de contar con el Museo de la Radio, también tenemos la Plaza de Luis del Olmo, que no sé si te has fijado, pero creo que el escultor se excedió un poco con la nariz. Hace algunos años también estaban los premios Micrófonos de Oro, una alfombra roja por la que pasaron un montón de famosos. El año que viene, y recen un poquito para que continuemos, a pesar de la crisis, haciendo y preparando el festival dentro de 12 meses. Hasta entonces. Adiós. Y si os ha gustado todo lo que aquí os he contado, os animo a que vengáis a la biblioteca y sigáis buscando en los libros un poquito más sobre la historia de Ponferrada. Una de las mejores habilidades que podemos adquirir es leer. Si lees, te informarás, aumentará tu curiosidad, despertará tu imaginación, te surgirán ideas, te divertirás, vivirás historias fascinantes y así hasta 1000 razones para coger un libro y disfrutar. Los libros son como una llave mágica que abre muchas puertas. Úsala para divertirte y aprender.
Si queréis saber más sobre ciudades y sus habitantes, no os perdáis las siguientes recomendaciones de lectura. Prepárate para empezar un viaje por bulliciosas ciudades a bordo de increíbles libros. Date una vuelta por concurridas calles y disfruta de tranquilos parques. Conoce las profesiones y actividades de tu barrio, pueblo o ciudad. Si sueñas con dar la vuelta al mundo, sumérgete en un magnífico recorrido por las ciudades más bellas de nuestro planeta. ¿Sabías que hay casas de barro, madera, nieve o lana? ¿Cómo se construyen? ¿Y cómo serán las casas del futuro? Los vecinos de la calle Babel número 10 preparan recetas de su propia cultura. ¿Sabes cuántas recetas se cocinan en tu calle? Explora edificios famosos y aprende sobre las personas que los crearon. Clara y su abuelo Urbano siguen paso a paso el proceso de construcción de un edificio en su barrio. Cuentos de ciudad. Muelles es un gato un poco chulito que salta por los tejados de la ciudad hasta que un día sus afiladas uñas resbalan y... Cuando Oso despierta, el bosque está vacío. ¿Dónde están los animales? Se han mudado a la ciudad, responde el viejo halcón. Unos extraños señores llegan al barrio y se llevan los bancos, las farolas, hasta que el barrio se queda sin colores. Rojo y verde hacen muy bien su trabajo. Uno dice sí y el otro dice no. Antes no había nada de nada. Bueno, sí, árboles. Pero, ¿qué pasa cuando se construye sin parar? Señor Jovial es un señor gris que vive en una ciudad gris. Le gusta destacar, presumir y ser el más original. Óscar es arquitecto. Le apasionan las líneas rectas, que todo esté bien cuadrado, ordenado y organizado. Algunos piensan que está un poco zumbado. Villa Volúbilis es una casa que encierra un antiguo secreto. Una misteriosa llave y un juego de pistas te ayudarán a descubrirlo. Cuando los más pequeños, agotados, se van a descansar, otra ciudad despierta. Dos multimillonarios vecinos y rivales compiten por construir el rascacielos más alto y lujoso del mundo. ¿Lo conseguirán? La ciudad esconde misteriosas criaturas que solo los niños y niñas pueden ver. Ciudad Certijos y versos urbanos fluyen por calles y plazas. Entra en Ciudad Laberinto con un mapa de poemas para no perderte. Y, si consigues salir, te esperan más ciudades para divertirte y emocionarte. Esperamos que os hayáis divertido y que hayáis aprendido un montón de cosas sobre la ciudad. Y desde la biblioteca os animamos a leer y, por qué no, también a escribir vuestras propias historias. Venid pronto a visitarnos, os esperamos con un montón de sorpresas y novedades.